Por favor, abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, por favor, Efesios capítulo 1. Y vamos a leer versículos del 1 al 6, versículos del 1 al 6. Y también anticipando que daremos un recorrido general por la carta para ver tres aspectos importantes de lo que significa que en Cristo somos aceptos en el amado. En Cristo somos aceptos. Y Dios, cuando nos ve a nosotros revestidos de Cristo, nos ve tan aceptos como el propio Jesús. Qué buena onda. Efesios 1. Voy a leer del 1 al 6. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Leemos juntos, por favor, el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos estamos acercando al fin del año escolar y todos dicen, qué padre, ¿verdad? Sí. Algunos aquí terminarán su preparatoria y buscarán su entrada en otra universidad y te vamos a extrañar. La verdad es que te vamos a extrañar. Otros terminarán su carrera y seguirán sus estudios a nivel de maestría, lo que es bueno. Y como es sabido para muchos de ustedes, en algunos casos se requiere presentar un examen de admisión. Algunos ya han estado tomando asesorías, algunos han estado ya yendo a cursos o presentando exámenes previos para el que será el examen definitivo de admisión, como dicen, hasta que llegue el momento de presentar el bueno. Estás ansioso, tú quieres que llegue el resultado y la espera se hace agónica. Estás expectante, quieres recibir el correo, la notificación o ir allá donde presentaste el examen, donde vas a estudiar. Por lo menos en mis tiempos, que no teníamos la tecnología que ahora mismo se tienen, lo más cerca que estábamos de un teléfono era uno de monedas de a 100 de Venustiano Carranza en la esquina. Era todo lo que había. Íbamos hasta allá, hasta el plantel educativo y a buscar nuestro nombre. Aunque ahora en estos tiempos tú lo que esperas es recibir un correo que diga algo más o menos así: al evaluar su examen y haber obtenido resultados favorables, nos complace comunicarle que usted ha sido aceptado en esta institución educativa. Y no se la copia nadie, yo la saqué solito. ¿Sí? Usted ha sido aceptado en esta institución educativa. Y qué descanso y sentir de satisfacción te da esta palabra: aceptado. Ser aceptado en una universidad de renombre, pues la sociedad dice que eso te da cierto prestigio, y esta es la realidad que todos como seres humanos enfrentamos. Todos buscamos aceptación, todos buscamos identidad, reconocimiento, buscamos ser aprobados. Queremos ser aceptados porque pensamos que en la aceptación encontramos plenitud y aprobación de los demás. Y eso tiene su lugar, no es necesariamente malo. En el mundo se habla constantemente de dos factores de aceptación que son bastante populares. Tú tomas tu buscador y pones Google y pones a la palabra aceptación y casi en automático te arroja dos conceptos: aceptación social y autoaceptación o aceptación personal. En la aceptación social yo encajo en el mundo y en la sociedad. Y una definición de aceptación social es el grado en que la compañía de una persona, fíjate, es tenida como satisfactoria para el mantenimiento de relaciones estrechas. Ahora resulta que tú tienes que ser satisfactorio para alguien y poder así establecer una relación
estrecha. En la autoaceptación, bien básica la definición, me acepto como soy, entonces soy pleno. Eso es de la aceptación de la persona y de la aceptación hacia otros, pero también se habla de la aceptación de las circunstancias, y en un estudio se hacía una diferencia entre la aceptación y la resignación, pero la verdad que la palabra aceptación es importante para el ser humano. Ahora, Pablo, al escribir este precioso párrafo inicial de Efesios capítulo 1, habla de un sentido de aceptación, y quiero decir que más que un sentido, es una realidad de aceptación que no se basa en esfuerzos propios, en exámenes, desempeño personal o aceptación social. Pablo llama a los creyentes a quienes escribe esta carta aquí aceptos. Lo vimos en el versículo 6, ¿verdad? Y les llama aceptos. Y nota que el énfasis de Pablo en la aceptación no es una aceptación en aspectos sociales o de personalidad propia o autoestima. Esta aceptación no es en tu persona, es aceptación en una persona única, una persona a quien Pablo llama amado. Aceptos en el amado. Ahora, si esto es verdad, ¿cómo influye en tu vida como seguidor de Cristo, como joven estudiante o como creyente, tu búsqueda de plenitud en aceptación? ¿Cómo influye esta verdad de que tú eres acepto por Dios en Cristo? ¿Cambiaría completamente la manera y la perspectiva en que tú ves la aceptación social o la aceptación de ti mismo? Porque Dios en Cristo te ha hecho acepto. Tú puedes vivir plenamente como su discípulo. Porque Dios en Cristo te ha hecho acepto. Tú puedes vivir plenamente como su discípulo. Y vamos a ver a lo largo del libro 3 aspectos, cómo la realidad de que soy acepto en Cristo me da la plenitud que yo necesito, no por la aceptación de otras personas, ni siquiera por la aceptación de mí mismo, sino por la obra de Cristo a mi favor. Tú puedes vivir plenamente como discípulo porque te ha dado vida. Puedes vivir plenamente como discípulo en santidad, y puedes vivir plenamente como discípulo, un joven seguidor de Jesús, por tu identidad. Y vamos a ver el punto número 1 y vamos a correr por el libro donde dice, tú puedes vivir plenamente como su discípulo porque te ha dado vida. Y vamos a ocuparnos un poquito en el contexto del párrafo. La introducción de esta carta nos dice a quién está dirigida y por quién está escrita. Lo vimos en capítulo 1, versículos 1 y 2. El autor se identifica como Pablo, apóstol de Jesucristo, que escribe a esta iglesia en Éfeso. Muy posiblemente esta iglesia era una circular que era leída por varias iglesias, y nosotros tenemos lo que llegó a Éfeso. Y nota cómo Pablo empieza a describir a los hermanos de esta región. Y ya de entrada la identidad de estos hermanos es diferente porque, ¿cómo los llama? Santos y fieles. Y son santos y fieles que están en Cristo. Y tienes que notar cuando tú leas Efesios que esta palabra o esta frase en Cristo es de las palabras favoritas de Pablo, porque recalca la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo amado en las vidas de las personas que creen por fe en Él. Por lo menos 41 veces Pablo utiliza la frase en Cristo, en Él o por Cristo, y casi 30 veces en los primeros 3 capítulos. Es en Éfeso donde Pablo tuvo un ministerio bastante fructífero, y de estos hermanos en Éfeso se despide de una manera bastante emotiva. Puedes encontrarlo ahí en Hechos. Estos hermanos creyentes son gentiles quienes reciben esta carta y ahora están conociendo la obra de Cristo a favor de ellos. Por eso en esta carta Pablo menciona esta frase que te acabo de decir 40 veces en Cristo y 30 en los primeros 3 capítulos. Ahora, en el párrafo de capítulo 1, versículo 3 hasta el 12, habla de la obra de Dios en aquellos que esperaban primeramente en Cristo. Nota cómo termina versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y parece que Pablo aquí está hablando de un grupo de personas. ¿Y quiénes son aquellos que primeramente esperaban en Cristo? El pueblo de Israel, los judíos. Pero el plan de Dios no solamente era para ellos, tenía extensiones globales al alcanzar a los gentiles. Por eso en versículo 13, la primera frase que leemos dice, en Él también vosotros. El plan de Dios en Cristo es para ustedes, hermanos de Éfeso, hermanos gentiles.
Todo lo descrito en 13 al 12 aplica a ustedes. Ustedes son tan aceptos en Cristo como cualquier otro creyente. Mira capítulo 2, versículo 13, donde Pablo nos dice, ¿quiénes son ahora estos hermanos gentiles? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Las bendiciones de Cristo, querido joven, son nuestras. Ahora, nota también que el resultado de la aceptación es una obra de gracia. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual es la gracia de Dios lo que te convierte en una persona aceptada. Con la cual, con esta gracia, Dios nos hizo aceptos. No hay mérito humano, no hay obra, no hay rito. Es una obra de gracia que tiene su iniciativa en la pura voluntad de Dios y el resultado de esa gracia en el receptor. Y es interesante esta palabra acepto. Esta palabra conlleva la misma idea de la gracia. La palabra acepto es estar muy favorecido, es estar investido con un honor especial. Y una traducción más literal sería con la cual nos hizo agraciados, completamente receptores de su gracia. Y solamente se usa una vez más en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:28, cuando el ángel se presenta a María y le dice, salve, ¿qué sigue? Muy favorecida, muy favorecida. Y lo que Pablo nos está diciendo entonces aquí nosotros, que al ser aceptos estamos muy favorecidos por Dios, excesivamente favorecidos por Dios, porque toda la gracia se ha depositado en nosotros a través de la persona de Cristo. Por eso somos aceptos. Y no somos aceptos en cualquier persona. Somos aceptos ¿en quién? En el amado. En el amado. Ser aceptos en el amado es recibir todo el favor inmerecido de Dios en Cristo. Y esa es la idea que Pablo nos transmite en Efesios capítulo 2, versículo 5, donde nos habla de esta vida plena que Él nos ha dado y también lo ha hecho por gracia. Mira capítulo 2, versículo 5. Donde dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y nota el paréntesis, por gracia sois salvos. Y anteriormente Pablo ya ha descrito la condición en la que vive una persona sin Cristo cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados y no tenemos la más mínima posibilidad de recibir vida por nosotros mismos. Actuábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como muertos haciendo las obras del diablo. Pero Dios en Cristo nos ha dado vida, y eso es identidad, y eso es aceptación, y eso es plenitud como joven discípulo seguidor de Jesús. Nota versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y mira si el versículo 10 no describe una vida plena de un discípulo de Jesús, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. ¿Qué otro sentido de aceptación puedo yo querer buscar o promover si entiendo claramente que mi vida plena está en la realidad de que por Cristo Él me ha dado vida? Y es un favor grande que Dios nos hace. Este es el centro del Evangelio. Puedes vivir plenamente como discípulo de Jesús sabiendo que por Él, por su obra a tu favor, tienes vida otorgada a ti por pura gracia. No tienes que hacer algo para ganarla. Es más, ¿sabes qué? No puedes ganarla. No puedes ganarla. Cristo la ganó por ti, el amado Hijo de Dios, el único en quien Dios se complace es por quien tú tienes vida. Si eres creyente, o por quien puedes tener, si aún no has creído. Qué favor tan grande. Por eso somos agraciados. Yo no sé si entiendes esto, pero tal vez la ilustración de ser aceptado por gracia te puede ayudar de esta manera. Y sabemos que siempre las ilustraciones son limitadas.
Pero hay dos palabras emocionantes que aún recuerdo después de casi 18 años. Fueron dos palabras que escuché aquí mero, aquí enfrentito. 14 de agosto del 2004, el día que se inauguraron las Olimpiadas. Pero sabes que a mí no me importaba ni la antorcha olímpica, ni la ceremonia, ni Ana Guevara, porque era el día de mi boda. El mero día que yo me estaba casando. Aquí enfrentito estaba yo y delante de mí mi novia, a punto de convertirse en mi esposa, vestida como una reina preciosamente ataviada. Y yo delante de ella así casi babeando, sin poder creer lo que estaba pasando en ese momento. El pastor Julio lee los votos y después me pregunta, ¿aceptas? Y yo sí acepto, ya pregúntele a ella, por favor, ya. Sí, ya, o sea, ya tengo allá todo listo, tengo la recepción, ya pagué la boda, claro que acepto, ¿no? ¿Sí? Y entonces le pregunta a ella y escuchar de sus labios rojos carmesí estas palabras, sí, acepto. Fueron música para mis oídos, hermano, y ¿sabes qué? Eso fue pura gracia. Que ella se haya querido casar conmigo y hacerme acepto para su persona, ahora mi esposa. Y ahí comenzaba mi nueva vida en Virí, porque ella me hizo acepto. Y es así cuando vienes a Cristo. Él te da vida, vida que no mereces. Tú estás muerto en delitos y pecados y mereces la justa condenación. Tú mereces el infierno por tus pecados. Y Cristo te presenta y te dice, tú no haces votos, por cierto, no. Aquí está este desobediente, mal hablado, ha roto cada mandamiento que has dado, no te ama, es más, te aborrece, solo ama pecar. Pero Dios, solo por amor y por gracia, cuando te ve en Cristo, ¿sabes qué te dice? Acepto. Somos muy favorecidos y ahí comienza tu nueva vida. Entender esa verdad te debe dar plenitud como discípulo de Cristo. No tengo que ganarme la vida, una vida que Jesús ya me dio. Hemos dicho que al ser aceptos en el amado, Dios nos ha dado vida. Eso también lleva implicaciones prácticas en nuestra vida como discípulos y tú puedes vivir plenamente como discípulo porque al ser acepto tienes los recursos necesarios para vivir en santidad. Dios no nada más te salvó y te dejó a tus expensas. Porque Dios en Cristo te ha hecho acepto. Tú puedes vivir plenamente como su discípulo. Tú puedes vivir plenamente como su discípulo en santidad. Mira capítulo 4, versículo 17. Que cuando Pablo llega a capítulo 4 pasa las implicaciones prácticas de esa verdad de quién te ha hecho en Cristo. Capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora mira versículo 26, cómo se dirige a los aceptos en el amado. Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Notaste el énfasis que Pablo pone en la persona y en la obra de Cristo? Porque él dice, esto digo y requiero en el Señor. Y ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto es algo que debemos considerar a la luz del contexto general del libro y viene como resultado natural del entendimiento de la obra de Cristo en la vida de los suyos, los que son aceptos. Después de explicar la parte doctrinal y posicional de los creyentes, Pablo pasa a la parte práctica. Y nota cómo esta se refleja en un estilo que es diametralmente opuesto a los no creyentes y está sustentada precisamente por la obra de Cristo. Él dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quién? Como los otros gentiles. El requerimiento de Pablo, la vida que demanda el discipulado cristiano, no es una idea de él, no es una idea paulina, es una demanda cristocéntrica. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. La vida que caracteriza a un acepto en el amado es una vida marcada por un andar diferente cuando Pablo nos dice, ya no andéis como los otros. Y luego describe cómo andan los otros gentiles. Tú lo puedes leer ahí, que tiene que ver con prácticas inmorales que eran muy comunes en la cultura y sociedad
de Éfeso y no estamos muy lejos de eso. La realidad no ha cambiado mucho. Pablo dice, sí, ustedes son gentiles, pero son gentiles aceptos en el amado. Por lo tanto, ya no anden como los otros. Si sigues viviendo en Éfeso, si sigues en medio de la cultura, si sigues en medio de un ambiente de inmoralidad y de sensualidad, pero tú ya no andes como ellos porque estás en Cristo. Y esta es la razón principal. Mas vosotros no habéis aprendido así, y nota cómo dice el texto, no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, tu andar refleja a quién sigues, no solo de quién sabes. Porque tú puedes saber de Cristo, pero no andar conforme a Cristo. Y el énfasis de Pablo está en la persona del amado, en quien tú y yo, si estamos en él, somos aceptos. Entonces, esta realidad de que eres aceptado en Cristo, a pesar de tus pecados, tus luchas, tus desánimos y aún tus fracasos, debe recordarte que el mismo que te hizo acepto te ha dado todos los recursos para vivir una vida de santidad creciente y progresiva. No perfecta, pero sí constante. Yo sé que muchas veces cuando estamos en estas etapas de juventud y estamos creciendo como discípulos, nos sentimos abrumados y pensamos que no estamos a la altura de las demandas de la vida cristiana o de las demandas de la iglesia o de las demandas de todo lo que me dicen en cada culto de capilla. Pero todas esas demandas han sido cubiertas por Cristo. No hay nada que tú tengas que hacer más que recurrir a los recursos que Él ha puesto a tu disposición porque eres acepto en el amado. Pablo no da ninguna orden específica de cómo se debe vivir hasta que tú entiendas en los primeros 3 capítulos quién eres en Cristo. Un autor dice, la mente del creyente está llena de la luz de la palabra de Dios y su corazón de la plenitud de la vida de Dios. Entrega su cuerpo a Dios como instrumento de justicia y no al pecado para satisfacción de sus propias concupiscencias. En todos los aspectos el creyente es diferente al incrédulo y de ahí la amonestación, no andéis. Y solamente puedes vivir eso en la realidad de que eres acepto en el amado. Otro autor dice, la santidad de vida no es una opción religiosa de quienes se consideran cristianos, sino la única forma de vida propia de quienes verdaderamente lo son. Entonces, tu resultado de ser acepto en el amado es que querrás vivir como el amado. Será un derivado natural. Entonces, querido joven, considera esta verdad. Tú eres acepto en el amado y tú no tienes que vivir en pecado. ¿Por qué pecar contra aquel que te aceptó cuando no lo merecías? Tienes su gracia, todo su amor. No tienes que ser dominado por la inmoralidad o la pereza o la indiferencia a los hábitos de gracia con los que luchan y luchamos todos. Si te sabes acepto en el amado, querrás vivir para Él. Por lo tanto, sé prudente cuando escoges tus películas en Netflix. Que esté en Netflix y que todo el mundo la mire no significa que es necesariamente buena. Si eres acepto en el amado y quieres vivir como los que, diferente a los otros gentiles, pregúntate si tus stickers y tus memes reflejan que estás en el amado. No tienes que ceder a la presión de tus amigos o compañeros para que te acepten, porque buscas aceptación, ¿verdad? Y a veces en la aceptación, ¿qué haces para quedar bien? Pues complacer a tus amigos, pero si estás acepto en el amado, ¿eso qué? Sales sobrando. No tienes que ver la película o serie que está de moda, aunque está llena de inmoralidad, para encajar con tus compas, ¿no? Para que digan, pues yo también ya la vi, para que no me la platiques, yo puedo verla. Señorita, no tienes que vestir a la moda o con falta de modestia para ganar aceptación o ceder a la presión de tu novio. Si ya estás en el amado, ¿para qué quieres a ese? Y tus amigas te dicen, y pueden ser amigas allá en la colonia, o amigas aquí mismo en la universidad, ¿no has tenido novio? No te han besado. Mira, si estás en el amado, ¿para qué quieres babas de ese? Estás en el amado. Ahora, eso de los besos está bien cuando te cases, ¿sí? Cuando te cases. No tienes que ceder a presiones como esas si estás en el amado.
Porque estás en el amado, puedes vivir plenamente en santidad. Hemos dicho que al ser aceptos en el amado podemos vivir plenamente como discípulos porque nos ha dado vida. Porque somos aceptos en el amado, podemos vivir plenamente en santidad. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto, y hoy nos vamos temprano. Porque Dios te ha hecho acepto en Cristo. Tú puedes vivir plenamente como discípulo. Y tú puedes vivir plenamente como discípulo por tu nueva identidad. Por tu nueva identidad. Mira capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. No solamente eres acepto en el amado, tú mismo. Sí te cae el 20 sí. O sea, tú mismo eres amado. Y si eso no cambia tu percepción de la aceptación, de quién eres tú en Dios por Cristo, la realidad de que eres amado, entonces no sé cómo ayudarte. Pero esta es una gran verdad. Pablo ahora no solo les dice a los efesios que son aceptos en el amado, ahora los llama a ellos mismos hijos amados. ¡Qué preciosa identidad! Cuando estos gentiles no tenían ni idea de lo que significaba estar en Dios y las escrituras y los pactos completamente ajenos. ¿Te acuerdas que lo vimos en capítulo 2? Mira, vamos allá a capítulo 2, por favor. Versículo 11, donde Pablo les recuerda cómo eran ellos antes de llegar a Cristo. Versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Tú no tenías nada que ver con el pueblo del pacto. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nada que ver, y mucho menos nosotros acá en México 2000 años después, pero ahora en Cristo, Antes de eso, completamente ajenos, huérfanos del universo, y ahora Pablo llama hijos, y no solo hijos, sino hijos amados. Ahora, parecería natural u obvia la idea, pues si soy hijo, se espera que naturalmente yo sea ¿qué? Amado. Pero tristemente no siempre es así, humanamente hablando. Hace unas semanas un hermano de la iglesia nos compartía cómo siendo niño fue regalado por su padre biológico y creció con amargura y resentimiento por muchos años. Pero ahora él ha encontrado que su identidad de hijo amado de Dios está por encima de su identidad terrenal. Así es que aún ante el rechazo de papá o de mamá o ante la ausencia de uno de ellos, si tú estás en Cristo, tú eres un hijo amado. Si estás en Cristo, no hay rechazo de Dios hacia ti, pues toda la aceptación de Jesús es tuya. Querido joven, esto es increíble. Tú eres tan amado como el mismo Jesús. Tienes acceso a su presencia y toda su aceptación. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo llama a los efesios hijos amados. ¿Sabes cómo se refirió Dios a Jesús después de su bautismo y en la transfiguración? Este es mi hijo amado. La misma expresión que Pablo usa para dirigirse a estos gentiles. El mismo amor que Dios tiene por Jesús es el mismo amor que Él tiene por ti. Una vez estaba en la recepción de la iglesia para ver al pastor Luis. Ya se fue, ¿verdad? Sí. Tenía como 2 horas esperando que se desocupara, ¿no? Y entonces llega Timoteo y llega mi hijo Eliasib
obviamente estaban más pequeños en ese entonces y sucedió algo bastante interesante, ¿no? Yo esperando allá a tu papá, dijo, 2 horas. Y llegan estos 2 chamacos y entran a la recepción, se pasan directo. Timoteo abre la puerta, ni toca. Se mete a la oficina y mi hijo atrás de él y le cierran. Estuvieron unos minutos ahí, platicaron, yo no sé qué dijeron, Luis los atendió, no sé tampoco de qué hablaron, los 2 salieron muy campantes, ni me voltearon a ver, y yo así. Qué interesante, ¿no? Luis recibió a ambos, atendió a Timoteo y atendió a mi hijo. Mi hijo tuvo acceso y aceptación porque iba con el verdadero hijo. ¿Capichi? Cuando tú te presentas delante de Dios, recibes la misma aceptación que la del verdadero hijo, porque eres acepto en el amado. Mira Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Querido joven, si esto no produce en ti un sentido y una realidad de aceptación, ¿qué buscas en el mundo entonces? ¿O qué esperas encontrar? La aceptación social pasa a segundo término cuando entiendo que soy acepto en el amado y mi identidad ahora es la de un hijo de Dios en Cristo. Mi autoaceptación ya no se basa en mis logros, mi apariencia física, mi éxito profesional o académico. No tengo que agradar a nadie para sentirme importante o responder a las demandas o comprar las ofertas del mundo que me dice que si no tengo tal apartamento o tal carro o tal relación a cierta edad, entonces no valgo. Porque delante de Dios yo soy un hijo amado, y no estoy diciendo que no debes aspirar a cosas como esas, aspira, pero ahí no está tu identidad. Tener esta identidad también debe producir humildad. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No debe darme soberbia, ¿no? Yo soy el hijo de Dios, soy el hijo del rey, nada me falta y siempre voy a prosperar. No estamos hablando de eso. Estoy hablando que al tener esta identidad produce en mí humildad, y mi identidad de hijo de Dios no impide que yo me niegue a mí mismo por el bien de los demás o que no pueda humillarme para amar. Al contrario, lo haré con más libertad porque mi identidad de hijo no cambia. Mi Padre Celestial me acepta y me llama a vivir para Él amando y sirviendo a otros. No importa qué haga, no importa cuál sea mi desempeño, no importa si me ven, no importa si no me ven, no importa si me aplauden o no. Y a veces luchamos con eso, ¿no? Que pensamos que si mi trabajo no es reconocido por nadie, pues ¿a quién le importa? Le importa a tu Padre Celestial, porque tú eres su hijo amado. Querido joven, señorita, esta es la identidad que perdura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y si tú buscas aceptación en una relación de noviazgo, en tus amistades, en tu trabajo, en tu salario, o hermano adulto que estás aquí, que vives con insatisfacción o buscas identidad en tu matrimonio o hijos, déjame decirte algo. Si la aceptación del Dios todo suficiente e ilimitado no te satisface, ¿qué te hace creer que la aceptación de una persona o un logro insuficiente y con límites lo hará? Si entendemos la realidad de que estamos completamente agraciados en Cristo y Él vació toda su bondad y su favor en nosotros. Dios en Cristo, en el amado, te ha aceptado, te ha favorecido y puedes vivir plenamente como su discípulo porque te ha dado vida. Puedes vivir plenamente como su discípulo creciendo en santidad y puedes vivir plenamente como su discípulo por tu nueva identidad. Eres un hijo amado si es que eres hijo. Ahora, ¿y todo esto para qué? ¿Para que nada más yo sea pleno y feliz? No.
en capítulo 1 de Efesios, Pablo repite 3 veces la razón de todo esto: para alabanza de su gloria. No es nada más tu plenitud y tu felicidad. El último fin de esto es su gloria. La felicidad y la plenitud y la satisfacción son parte y serán derivados de entender tu posición y tu aceptación de Dios en Cristo. Y estos elementos deben estar presentes. Pero la verdad es que tu vida será plena en la medida que apunte a la gloriosa gracia de Dios revelada en Cristo. Y el hecho de saber que tú eres acepto delante de Dios por el amado, porque Dios te ha hecho acepto en Cristo, tú puedes vivir plenamente como su discípulo, porque te ha dado vida en creciente santidad y por tu identidad. Oramos. Señor, gracias por la verdad de quiénes somos en Cristo. Luchamos mucho en este mundo por encontrar satisfacción, por encontrar plenitud, por encontrar propósito, y muchas veces buscamos eso en cosas que son solamente temporales y que son pasajeras. Y puede ser que no sean cosas necesariamente malas, pero si toman el lugar que corresponde a nuestra realidad en Cristo, entonces ya no son aquello en lo que podemos descansar. Pero ayúdanos a recordar esta mañana que nuestra identidad, nuestra aceptación, nuestra aprobación no viene de lo que el mundo dice de nosotros, no viene de lo que la sociedad dice de nosotros, no viene de lo que aún otros cerca de nosotros en nuestras aulas o aún en nuestro círculo de creyentes dicen de nosotros, sino de la verdad de quiénes somos en Cristo. Y esta verdad de que somos aceptos, agraciados, muy favorecidos, debe ser suficiente, ¿verdad?, para motivarnos a vivir en plenitud, agradecidos por la vida que nos has dado en Cristo, por la realidad de que podemos crecer más en santidad a la imagen de Cristo, y recordando sobre todo la identidad que ahora tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios, tan amados como el verdadero Hijo. Pido, Señor, por favor, que estas verdades nos ayuden a vivir y caminar como discípulos tuyos en este mundo. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.